Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludamos con mucho gusto en este 5 de noviembre que iniciamos una jornada más de estas que estamos promocionando y dando a conocer el diplomado en el que trabajamos de Ciencia Médica y Ciencia de la Complejidad. El día de hoy tengo el gusto de presentar a un doctor con el que hemos estado, bueno, que ha estado también presente en varias de las sesiones de nuestro diplomado y bueno, es un gusto siempre tenerlo y verán que su charla es súper, súper interesante y nos retroalimenta de muchísimas maneras. Él es licenciado en Derecho por la UNAM, es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, tiene un diplomado en Sistemas Expertos y Redes Neuronales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, es maestro en Psicoterapia Ericksoniana por el Centro Ericksoniano de México. Tiene un postdoctorado en el Laboratorio de Desarrollo Cognitivo y Aprendizaje Complejo por la Facultad de Psicología de la UNAM. El diplomado también en Sistemas Complejos por el Instituto de Ciencias de la Complejidad de París, Francia. El diplomado en Ciencias Complejos y Agentes por el Colegio de México. El diplomado en Complejidad y Medicina por la Facultad de Medicina de la UNAM. Es investigador en tiempo completo nivel C por oposición en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde también se desempeña como coordinador del área de Filosofía del Derecho y responsable de la línea de investigación institucional, metodología de la investigación y enseñanza del derecho. Es investigador nacional nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, presidente de la Sociedad de Paradigmas Emergentes en Derecho y Filosofía Jurídica. También es presidente de algunos otros, de otros institutos. Y bueno, su currículum es muy amplio, como lo pueden ver, y es pues muy, también muy enriquecedor, porque también ha sido partícipe en diferentes universidades en muchos lados de nuestro planeta. Así es que, bueno, pues le doy la bienvenida, doctor, al doctor Enrique Cáceres y estamos aquí atentos con gusto de escucharlo una vez más. Gracias. Bueno, pues una vez más, muchísimas gracias por la invitación. ¿Sí se está escuchando bien? Sí, sí lo escuchamos bien, doctor. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación a este diplomado del cual soy egresado y al que tengo mucho cariño. A Rosy en especial, que ha estado también desde el inicio del mismo. Así que me da gusto que se estén promoviendo porque la importancia entre la complejidad y medicina, como espero pueda ponerse de manifiesto, es fundamental. Bueno, yo les voy a contar en lo que he estado trabajando y cómo incorporo la complejidad en una nueva concepción del derecho, un nuevo paradigma de la teoría del derecho, pero en un momento determinado vamos a ver cómo se establece una vinculación entre el derecho, la medicina y la complejidad, porque a fin de cuentas todo lo que ocurre en las instituciones médicas está mediado por el derecho. Bien. El objetivo de la presentación es mostrar cómo el constructivismo jurídico permite modelar conceptualmente la medicina y su relación también con el propio sistema jurídico como un sistema adaptativo, complejo, multiescala y heterogéneo, que requiere de la interacción de distintas disciplinas y que permite esclarecer fenómenos que de otra manera, desde el punto de vista del pensamiento tradicional, quedan en la penumbra. Empezaré con alguna revisión de supuestos epistemológicos que no únicamente son válidos tampoco para el derecho. Recordaremos de manera muy sencilla un viejo debate filosófico acerca de lo que significa conocer y lo que podemos conocer. Nos estamos refiriendo al debate entre realismo contra idealismo. Para los realistas, por una parte, aquello que podemos conocer es lo que es sensible a través de nuestro sense data, a través de los sentidos. Para los idealistas, lo que podemos conocer es el resultado de nuestros procesos internos. Sin embargo, estas dos posturas filosóficas tienen objeciones importantes. Por ejemplo, si pensamos desde el punto de vista de un realista, imaginen ustedes que introducen un bastón en una piscina. Desde luego, lo que veríamos como resultado es que el bastón se ondula, pero diríamos que el bastón se onduló. Obviamente no. Estamos en la postura realista. Obviamente no.
sabemos que es el resultado de un fenómeno de refracción, lo cual pues, quiere decir que no necesariamente lo que percibimos a través de los sentidos es garantía de aquello que podemos conocer. Si pasamos al lado de los idealistas, supongan ustedes que se encuentran en el desierto, tienen muchísima sed, muchísima hambre, y de repente ven un oasis, algo que no existe, pero internamente asumen que están en el oasis, incluso en una situación de delirio, creen que están bebiendo agua. Eso obviamente no va a impedir que mueran de inanición o de sed. Es decir, que el problema del conocimiento no puede tener ni una respuesta acerca de que es una constatación de lo que está en el mundo a través de nuestros sentidos, ni tampoco que sea solamente el resultado de la manera en la que nosotros procesamos la información del mundo. ¿Cuál es la postura que por lo menos a mí me resulta interesante? El fenomenalismo kantiano. Como probablemente muchos de ustedes recordarán, en la crítica a la razón pura, una de las preguntas centrales de Kant es ¿qué es la realidad en sí o per se? Y la respuesta que nos da es ¿quién sabe? Nunca lo sabremos. Lo que hay fuera de nosotros, diría Kant, son los noumenos, es decir, lo que ahí está fuera de nosotros y no se manifiesta tal cual es. A lo único que podemos tener acceso, nos diría Kant, son a los fenómenos, es decir, la manera en la que la dimensión nouménica se manifiesta en nosotros a través de nuestras categorías a priorísticas del entendimiento, diría él. Así, por ejemplo, las abejas, en el mismo entorno que nosotros, no perciben la misma manifestación nouménica o fenoménica, porque ellos pueden percibir los rayos ultravioleta y nosotros no. Es decir, la manera en la que organizamos y construimos lo que es el caso en el mundo es el resultado o está íntimamente vinculado con nuestras propiedades biológicas y cognitivas naturales. Las ideas filosóficas de Kant han tenido sustento en el ámbito de la física contemporánea. Y aquí tenemos las palabras de M. Forster. Allá afuera no hay ni luz ni color, solamente hay ondas electromagnéticas. Allá afuera no hay ni sonido ni música, solamente variaciones periódicas de la presión del aire. Allá afuera no hay calor ni frío, solamente movimiento de moléculas con mayor o menor energía cinética y así sucesivamente. Y finalmente, con toda seguridad, allá afuera no hay dolor. Vemos entonces cómo la postura filosófica kantiana se vuelve compatible contemporáneamente con resultados de la ciencia. Esto se vuelve relevante también porque nos da pauta para hacer una revisión de la historia de la epistemología, que podemos dividir en dos grandes bloques: el periodo de epistemología especulativa y de la epistemología empirista. En el momento de la epistemología especulativa, lo que cuenta como conocimiento tiene que ver con la forma en la que subjetivamente sistematizamos información para proyectarla como si esa correspondiera al objeto que pretendemos conocer. Esta epistemología comprende, por ejemplo, tanto el pensamiento griego como el pensamiento escolástico de la Edad Media, como incluso el pensamiento racionalista. Vuelvo aquí, aquí tendríamos otras subdivisiones. Lo relevante de esto es que, por lo menos para el derecho, distintas concepciones del derecho han sido subproductos de periodos epistémicos diferentes dentro de el paradigma especulativo. Y así podemos encontrar una teoría medieval del derecho, por ejemplo, el pensamiento de Tomás de Aquino, como podemos también encontrar una teoría racionalista del derecho, por ejemplo, basada en las ideas de Descartes. Pero resulta que a finales del siglo XIX, principio del XX, hay una revolución epistémica. La física juega un papel muy importante ahí y se caracteriza, y ahora se mueve un poco hacia los realistas, por la idea de que cualquier aseveración que realiza acerca del mundo tiene que ser constatada empíricamente, verificada empíricamente. Este es un periodo muy importante porque marca la manera de hacer ciencia que todavía sigue siendo dominante en nuestros días. En algún momento a mediados del siglo XX surge un movimiento llamado la Nueva Filosofía de la Ciencia, que pone en cuestionamiento algunos de los supuestos epistémicos básicos del empirismo, y entonces es necesario buscar un enfoque epistémico alternativo
que en este caso encuentro en la epistemología constructivista, que es la base de mi propuesta de nuevo paradigma en el derecho. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que era la creencia derivada del pensamiento empirista en el modelo Newton-Laplace. La creencia de que allá afuera de nosotros existe un mundo dado y objetivo que podemos descubrir tal cual es y expresar a través de leyes universales. Tenemos aquí, por ejemplo, de Pierre-Simon Laplace, en la mecánica celeste, si durante un instante dado una inteligencia superior pudiera entender todas las fuerzas que actúan en la naturaleza y fuera lo suficiente inmensa como para analizar todos esos datos, casi nos estamos acercando a la inteligencia artificial actual, acapararía en una misma fórmula los movimientos de los cuerpos más grandes del universo y de los átomos más pequeños. Para esa inteligencia no habría ninguna incertidumbre y tanto el futuro como el pasado serían a sus ojos como el presente. Veamos ustedes la confianza que se tenía en la posibilidad de comprender el mundo tal cual es. Esto desde luego se refleja en estilos y metodologías de la investigación científica, cuyo paradigma quizá más relevante de los más clásicos es el trabajo de Carl Hempel. Un modelo científico que se basa en el supuesto de que podemos contemplar el mundo, hacer experimentos con base en algunas hipótesis, iniciamos con preguntas a partir de lo que vemos en el mundo, formulamos hipótesis, generamos experimentos, obtenemos resultados y esto revierte a una teoría y aquí le falta una flechita porque resulta que las preguntas que nos hacemos presuponen siempre un marco teórico. Las explicaciones de Newton-Laplace no solamente se quedaron en la física, sino que tuvieron un impacto en todas las áreas del conocimiento. Está ligado, por ejemplo, con los supuestos del mecanicismo. Y estas ideas positivistas, y ahora, como podremos ver, derecho y ciencia no están tan alejados epistémicamente como alguien podría pensar. Se encuentran, por ejemplo, en los supuestos de Skinner en la psicología, de Claude Bernard en la medicina y de Hans Kelsen en la teoría del derecho. El supuesto de que nuestra manera de comprender el mundo tiene que ver con aquello que podemos constatar, con la idea de que hay relaciones causales que son las que constituyen la dinámica de nuestro conocimiento. Sin embargo, sabemos que no es así, que en realidad aquello que asumimos que es el caso en el mundo no es sino la proyección de la manera en la que nosotros organizamos la información cognitivamente hablando. En este sentido, podemos decir que no es tanto que el mundo determine nuestras teorías, sino que a partir de la manifestación fenoménica que tiene el mundo, a partir de nuestros modelos mentales, son nuestras teorías las que determinan lo que podemos percibir como real. Y veamos algún ejemplo de cómo la manera de explicar el mundo en clave lineal o clásica puede operar en función de las variables que elegimos para la construcción de nuestros modelos científicos, pero que en un momento determinado pueden dejar de ser insuficientes. Veamos el ejemplo de la teoría de Galileo. Antes de que Galileo hiciera el experimento en la Torre de Pisa, se asumía que un objeto con mayor masa caería más rápido que un objeto con menor masa. Lo que descubrió Galileo, como todos sabemos, es precisamente que, independientemente de la masa, los dos objetos caen al mismo tiempo. Y esta teoría la podemos seguir verificando continuamente. Sin embargo, se nos presenta un problema. ¿Y qué sucede si introducimos la variable de la fricción? ¿Qué sucede entonces si introducimos la variable en la cual estamos lanzando al mismo tiempo un martillo y una pluma? Quiere decir que en el momento en el que introducimos variables diferentes en el modelo, este deja de funcionar, porque ha sido una manera de modelar solamente un aspecto del mundo a partir de ciertos supuestos teóricos. Y este fenómeno ya es una introducción a la idea de los sistemas complejos.
Porque no es lo mismo tener un comportamiento lineal que corresponde a arrojar dos esferas con masa diferente al mismo tiempo, a introducir una pluma donde hay una enorme cantidad de variables que no controlamos, como pueden ser el viento, como puede ser la temperatura, etcétera. En ese caso y en problemas de este tipo, lo que requerimos es un paradigma diferente para la comprensión de aspectos del mundo que escapan a nuestros modelos basados en los supuestos epistémicos del empirismo. Y como verán más adelante, y pueden ligar ya con lo que hemos comentado previamente al referir a Claude Bernard, esto significa que una manera de comprender la ciencia actualmente y la medicina puede estar correspondiendo a un pensamiento de carácter lineal o clásico, pero que una vez que abrimos el zoom epistémico, podríamos empezar a cuestionarnos la utilidad de esos modelos y la necesidad de utilizar otros para explicar fenómenos más complejos. Pretender resolver problemas diferentes con las mismas estrategias correspondería a esto que se le han achacado a Einstein, pero al parecer no hay una cita precisa. Sin embargo, bueno, hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes, pues se califica como locura, en otros se califica como estupidez, etc. Vamos a ver elementos que sostienen esta idea de la crisis del positivismo lógico y el concepto de nuevos paradigmas desarrollado por Thomas Kuhn. Pero antes no sé si haya alguna duda al respecto de lo que estoy exponiendo, si todo esté quedando claro. Yo creo que sí va todo bien, doctor. Ok, ¿qué es lo que nos dijo Thomas Kuhn? Que era físico, científico y filósofo, y además historiador de la ciencia. Lo que hace Thomas Kuhn es revisar uno de los supuestos acerca de la manera en la que se construye la ciencia como un proceso de acumulación progresiva de conocimientos. Y lo que encuentra Kuhn es que no es el caso. Más bien hay una dinámica en la evolución de la ciencia que implica que durante ciertos periodos, a partir de ciertos paradigmas, se oficializa una manera de comprender el mundo. Pero encuentro un patrón muy interesante que quiere decir que a partir de los supuestos epistémicos y teóricos que constituyen un paradigma en un tiempo 1, llamemos T1, llegan a dar lugar a la percepción de fenómenos desde el propio paradigma que el paradigma ya no puede contestar, pero que no podrían haberse visto si no hubiera sido por ese paradigma. Con el tiempo se van acumulando estos problemas que no se pueden contestar desde el paradigma en T1, y entonces es necesario buscar un nuevo punto de partida. Ese nuevo punto de partida implica la remoción de los supuestos epistémicos del paradigma anterior y la necesidad de generar otro que permita explicar lo que explicaba el paradigma anterior, más los otros fenómenos que no podían ser explicados. Esta dinámica se refiere con la expresión revolución científica. Y en última instancia, si lo ligamos con lo que hemos estado adelantando acerca de son las teorías las que determinan lo que vemos como real, pues quiere decir que lo que tenemos en realidad es una revolución cognitiva en las comunidades epistémicas de referencia. Un ejemplo muy simple, el paso de la teoría geocéntrica a la teoría heliocéntrica. No quiere decir que de repente el universo haya empezado a funcionar de manera distinta, sino que simplemente empezamos a comprender el universo de manera diferente a través de un cambio de paradigma. De la misma manera, en el ámbito de la física, podríamos explicar toda la física newtoniana en términos de la física de Einstein, pero no la inversa. Lo que requerimos entonces es un cambio de paradigma para poder comprender fenómenos que no podemos captar y a veces ni siquiera sospechar desde el pensamiento clásico lineal basado en el paradigma Newton-Laplace. Vamos a revisar ahora uno de los supuestos centrales de los supuestos del empirismo. El supuesto de que allá afuera hay un mundo objetivo dado que nos permite contrastar directamente
con las proposiciones que afirmamos acerca del mundo y por tanto determinar justificadamente si son verdaderas o falsas. Si observamos esta imagen clásica de la Gestalt, sabemos que normalmente lo que nos han enseñado en los libros de psicología es que tenemos dos rostros enfrentados o una copa. Quizá habría que decir dos rostros enfrentados, coma, copa, no uno o el otro. Bien, ahora fíjense lo que vamos a hacer. Voy a emitir una serie de instrucciones verbales que van a generar una modificación en mecanismos de senso-percepción, que van a ver algo distinto donde estamos viendo en este momento. Veremos más adelante que es relevante para el derecho. Si prestamos atención en el espacio blanco, ahora les pediría que vean no una copa, sino que vean una mesa. Ahora les pediría que dejaran de ver la mesa y vean un candelabro. Ahora les pediría que vean una columna. Les pediría ahora que hagan un corte imaginario aquí y que se fijen en esta parte y lo que vean es un frasco con la rosca donde vendría la tapa y el líquido que se vierte hacia arriba. Como podemos ver, la determinación de la verdad de las proposiciones que afirman algo acerca del mundo están mediadas por procesos cognitivos dentro de los cuales el lenguaje juega una función principal para la activación y constitución de los modelos mentales que determinan nuestra percepción. En este caso, de manera muy simple, podemos constatar el que es la teoría la que determina lo que podemos ver y por lo tanto considerar como si fuera real. Movamos ahora este ejemplo de gestal simple a un terreno científico. Imaginen ustedes que llegan a un laboratorio de biología molecular, se asoman a lo que está viendo un biólogo molecular a través de su microscopio electrónico y seguramente no van a ver lo mismo que él está viendo. ¿Por qué? Porque la manera de percibir fenómenos biológicos a nivel molecular es el resultado de un entrenamiento que ha tenido este científico a través de su formación en la universidad, del intercambio con sus profesores, etc. Pensemos que entramos a un laboratorio de física teórica y está ahí un físico viendo una cámara de burbujas. Y nosotros viendo lo mismo que él está viendo en la pantalla, le preguntamos qué está haciendo. Con toda seguridad no nos dirá que está ociosamente viendo burbujitas, nos dirá que está contando procesos subnucleares. Esto refuerza entonces la idea de que uno de los supuestos epistémicos centrales del empirismo tiene que ser removido para comprender cómo conocemos el mundo. Otro ejemplo importante es el atractor extraño de Lorentz, que como ustedes seguramente sabrán, tuvo que ver con la representación o la solución geométrica de un sistema de ecuaciones diferenciales, a través de los cuales pretendía él modelar la dinámica del aire. Lo que ocurrió con Lorentz, como también probablemente ya les hayan dicho, es que después de haber hecho una corrida en su computadora, lo que identificó él fue una dinámica, si la solución geométrica podría haber sido esta de aquí. Después se retiró Lorenz, se fue a tomar un café, hizo una segunda corrida del sistema, pero para su sorpresa, el comportamiento del sistema ya se había modificado y entonces era algo parecido a esto. Y la pregunta de Lorenz fue, ¿qué es lo que generó que hubiera un comportamiento diferente en la dinámica del sistema? Si a fin de cuentas había hecho corridas diferentes con la misma base teórica, con el mismo sistema de ecuaciones. Y después de haber pensado mucho, se percató que había hecho un ajuste en un número con muchos dígitos decimales, piensen ustedes, dos últimos decimales, y que eso es lo que había modificado la dinámica del sistema. A partir de ese momento surge el concepto de caos, que no tiene que ver con falta de orden,
técnicamente hablando en teoría de la complejidad, sino que la dinámica o trayectoria de un sistema está determinado por sus condiciones iniciales. ¿Cuál es la concepción de esto en el ámbito de una revisión de nuestros supuestos acerca de cómo podemos construir ciencia? Pues que en realidad nunca tenemos la garantía absoluta de estar repitiendo nuestros experimentos exactamente en las mismas condiciones iniciales. Lo cual rompe también la idea mecanicista de que puede haber leyes universales que se van a cumplir siempre de la misma manera. Y si, por ejemplo, le preguntamos a un matemático por qué no se caen los aviones, nos dirá que es por aproximaciones matemáticas. Esta crisis del paradigma empirista la podemos encontrar transversalmente en prácticamente todas las disciplinas. Vamos a ver una revisión rápida. Por ejemplo, en el ámbito de las ciencias experimentales, hay trabajos o artículos completos en Science que se dedican a mostrar cómo hay algunos experimentos que no han funcionado o que no pueden ser replicados. Algunos de esos tienen que ver, por ejemplo, con la identificación de variables relevantes. Muchas veces los problemas que tenemos es que hay variables insospechadas. ¿Cómo podemos aislar unas variables de otras en un mundo cuya percepción está condicionada por nuestros modelos mentales y nuestros modelos mentales por teorías que pueden impedir o pueden producir que tengamos ceguera cognitiva para ver y aislar cierto tipo de variables? La distinción entre correlaciones y relaciones causales, etcétera, etcétera. El problema de la replicatividad por las comunidades epistémicas es un problema importante, como estaba yo señalando. Y resulta que algo semejante ocurre, por ejemplo, en los modelos matemáticos aplicados a la economía. Por ejemplo, encontramos crisis no predichas, a pesar de que sus modelos parecen ser formalmente adecuados. Dudas sobre la utilidad real de esos modelos, qué tanto nos están reflejando el mundo. Y que a veces habría que cuestionarse si los modelos matemáticos son solamente auxiliares heurísticos. Algunas de las cosas que sabemos actualmente, básicamente gracias a la economía conductual, es que los supuestos de la microeconomía están basados en una tesis cognitiva del maximizador racional que no se soportan a través de trabajo experimental contemporáneo. Sabemos que los agentes no somos maximizadores racionales, que trabajamos en términos de balances costos-beneficios fríamente. Entonces, quiere decir que la base de la microeconomía está sustentada en resultados empíricos que no son los adecuados. De hecho, ahí tenemos, por ejemplo, algunos libros interesantes sobre la manera en la que la estadística puede simplemente modelar algunos aspectos del mundo que no corresponden con su comportamiento. Y desde luego las ciencias sociales, y como veremos más adelante la medicina, tampoco se escapan de esto. En este excelente libro, Las ciencias sociales en la UNAM, que tomaré como punto de referencia, se pone de manifiesto este fenómeno. Por ejemplo, con respecto a la sociología, nos dicen, se caracteriza por un estilo alejado del estándar de la producción científica de las ciencias naturales. Noten ustedes el complejo de inferioridad de las ciencias sociales con respecto a un estilo de hacer ciencia clásica en las ciencias, ya vimos matemáticas, la física, etcétera, que ya no se pueden sostener en los supuestos epistémicos que han generado la producción científica, respecto de la cual las ciencias sociales presentan este complejo de inferioridad. Esto veremos es más adelante, que es interesante en términos de Germinal Cocho. En ciencias políticas, una vez más, ausencia de investigaciones basadas en datos cuantitativos. En la administración pública se dice que en los textos predomina lo que se llama reflexión sobre problemas. En antropología se encuentra en un estancamiento. En psicología es donde encontramos más problemas tal vez con respecto a otras disciplinas para la replicatividad de los experimentos. Y en el derecho se dice que nos encontramos también en una situación semejante. Entonces, hasta el momento, lo que hemos estado haciendo es una revisión de los supuestos epistémicos, de la forma en la que asumimos
que podemos comprender el mundo. Dentro de los dos grandes paradigmas, el especulativo y el empirista, nos hemos centrado en el empirista y hemos visto algunos cuestionamientos críticos a sus creencias básicas, a sus supuestos epistémicos, y cómo éstas permean en la manera de comprender la ciencia actualmente y la necesidad de generar una nueva manera de comprender el mundo y la manera en la que interactuamos con él. Desde luego, como ya anticipé, el derecho no escapa de esta situación. Y aquí tenemos lo que les mencionaba al principio. En el caso del derecho, hay distintas teorías del derecho a lo largo de la historia. Y así encontramos, por ejemplo, una versión del derecho, una concepción del derecho en Grecia a través de Antígona, una concepción distinta a través de la escolástica que tiene como su centro la creencia en Dios, una concepción racionalista del derecho que se manifiesta, por ejemplo, en el Leviatán, y como resultado de el cambio de paradigma hacia la epistemología empirista, el surgimiento del positivismo jurídico, con manifestaciones teóricas en el realismo jurídico, la jurisprudencia sociológica, etc. ¿Qué es lo que nos dicen en pocas palabras? Positivismo jurídico, que la teoría del derecho tiene como objeto la descripción de lo que está ahí dado en el mundo que corresponde a las normas que encontramos en las leyes. Fíjense ustedes que es el mismo supuesto de los físicos cuando ellos lo que pretenden explicar, sobre todo en la mecánica clásica, el comportamiento de aspectos del mundo que podemos percibir. Otras posturas de carácter realista, más que centrarse en las normas jurídicas, sería en las conductas derivadas de las normas jurídicas. Y obviamente, como ya hemos adelantado también, a estas posturas empiristas en derecho les afectan también o están basadas en supuestos epistémicos que tenemos que revisar actualmente con base en la epistemología constructivista. Hoy día lo que tenemos en derecho es un Frankenstein epistémico derivado de una forma de pensar que mezcla resultados de distintas etapas epistémicas en una sola forma de pensar. Necesitamos entonces un cambio de los supuestos hacia una manera distinta de comprender el mundo. En este recorrido epistémico o desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia, nos encontramos ahora, vamos a imaginar que hemos caminado por esa línea del tiempo y nos encontramos en el siglo XX. A mitad del siglo XX surgió una corriente de pensamiento que puso en cuestionamiento el llamado realismo metafísico, que está presente tanto en la epistemología especulativa como en la empirista, y consiste en asumir que afuera de nosotros existe un mundo dado. Esto persiste desde el siglo VI a.C. En algunas ocasiones asumimos que se puede conocer a través de la manifestación de la fe, en otros a través de la verificación directa. Pues curiosamente, filósofos, psiquiatras, antropólogos, físicos, matemáticos, biólogos, sociólogos, una enorme cantidad de disciplinas empezaron a cuestionar este supuesto, dando lugar a lo que se conoce como constructivismo epistémico o también constructivismo radical, que sostiene que la realidad per se no existe. Fíjense ustedes la semejanza con el concepto del nómeno kantiano. Lo que consideramos como conocimiento no es otra cosa sino producto de la actividad cognitiva de los agentes, particularmente de los científicos. Claro que esto nos plantea un problema, y nos plantea el problema de cómo voy a poder identificar cuando estoy ante un producto científico y cuando no, si a fin de cuentas es resultado de procesos cognitivos. Y si ahora no tengo nada con qué confrontarlo, ¿cómo determino la validación de mis teorías? Bueno, pues Grassenfeld, que es uno de los principales representantes de este movimiento, y Paul Václavic, dicen que hay una diferencia entre asumir que hay un proceso cognitivo que da cuenta de el qué acerca de cómo es el mundo, y habría que modificar qué es el mundo con cómo asumo que es el mundo. La respuesta que da Glassenfeld acerca de esta situación queda ilustrada a través de una metáfora que él utiliza y una diferencia semántica. Nos diría que
Mientras que desde el punto de vista tradicional asumimos que nuestras teorías corresponden, es decir, corresponden con el mundo, en realidad lo que decimos es fit, que encajan en cómo es el mundo. ¿Y a qué significa esto de encajar en cómo es el mundo? Lo que nos dice es que en realidad nuestras teorías lo único que hacen es tener un acoplamiento estructural. Y la metáfora que utiliza es una cerradura. Nos diría, imaginemos una cerradura de la cual no conocemos nada sobre su funcionamiento interno, pero nos ponemos a fabricar llaves. Y de repente hay alguna o algunas llaves que pueden abrir la cerradura. Ese es un ejemplo de acoplamiento estructural. Quiere decir que sin necesidad de saber per se en qué consiste el mecanismo de la cerradura, hemos logrado tener un acoplamiento estructural que nos permite en un momento determinado saber que hemos incidido en esa dimensión homónica, sea lo que sea. Si llevamos esto al terreno de la ciencia, pensemos en la COVID, candado cuyo mecanismo no conocíamos, pero muchos laboratorios se pusieron a hacer llaves. Algunas llaves lograron abrir, aunque fueron de manera diferentes, ese candado. Esas tuvieron un acoplamiento estructural. Bueno, pues curiosamente hubo impacto en todas las disciplinas a partir del constructivismo, pero en el derecho prácticamente ha sido inexistente. Algunos sociólogos del derecho, como Niklas Luhmann, se han preocupado por este tema, o su discípulo Gunther Teubner. Y en el ámbito del derecho, ¿sí? ¿Algún comentario, Rosy? No, doctor. Ok. En el ámbito del derecho solamente encontramos una propuesta, pero muy filosófica de parte de Vittorio Villa. Mi propuesta es pensar en un constructivismo jurídico naturalizado, es decir, resultante de la continuación y coordinación con los resultados de la ciencia y no meramente especulativos. Bueno, aquí tenemos una representación gráfica de lo que nos decía Clausenfeld. Esta llave es la que tiene un acoplamiento estructural y estas que no logran abrir el candado, no. Y desde luego, no toda creencia abre cerraduras. Ya sabemos que hay terraplanistas todavía. Y por lo tanto que hay ciertas formas de procesamiento cognitivo que determinan la manera en la que modelamos y nos explicamos el mundo. Ya vimos una anterior que correspondía al trabajo de Hempel, pero otra manera, otra metodología o conjunto de metodologías que buscan comprender el mundo son las que corresponderían a las ciencias de la complejidad. Y hablamos una vez más de modelos. No podemos saber qué sea el mundo si no es mediado a través de modelos. Aquí está el ejemplo de Ptolomeo y Copérnico que veíamos, la teoría geocéntrica y la teoría heliocéntrica. Tenemos modelos matemáticos que pueden ser modelos aplicados, modelos filosóficos o conceptuales. Y en forma sintética, los postulados centrales del constructivismo serían que no existe una realidad dada y objetiva, sino que son el resultado de nuestras propiedades cognitivas y limitaciones biológicas, que la construcción de la realidad no se da en el frío espacio mental de los sujetos, ya lo veremos un poco más adelante. Que el sujeto cognoscente no es un actor contemplativo, sino que participa en la construcción de la realidad. Y que los constructos no son resultado de una correspondencia, sino de una adaptación funcional. Y ahora vamos a ver algunos de los supuestos que están detrás de esta postura constructivista y su relación con el derecho. Podemos asumir que hay muchos estilos de procesamiento de información y que frecuentemente estamos procesando muchos tipos de información en niveles diferentes al mismo tiempo. El constructivismo jurídico lo defino como un enfoque epistémico, teórico y metodológico naturalizado mediante la integración de ciencias cognitivas, teoría de los sistemas complejos, filosofía del lenguaje y teoría del derecho, cuyo objetivo es actualizar nuestra comprensión de la manera en la que el derecho positivo, es decir, las leyes, etc., así como la teoría jurídica, inciden en la construcción social de la realidad a través de agentes e instituciones.
Y una nota característica del constructivismo es el foco de atención en agentes e instituciones. Vamos a ver un ejemplo, un elemento central del constructivismo jurídico. Un filósofo que es John Searle marca la diferencia entre reglas regulativas, reglas constitutivas, hechos brutos y hechos institucionales. Los hechos institucionales son aquellos cuya existencia requiere previamente de su creación a través de actos de habla. Por ejemplo, el ajedrez. Los hechos ajedrecísticos existen en el mundo, los podemos ver, los podemos realizar. Pero estos no podrían existir si no hubiera sido por la creación del juego del ajedrez a través de reglas, que son actos de habla. Pues una tesis central del constructivismo jurídico es que el derecho es un sistema de reglas constitutivas que crean la posibilidad de la existencia de ciertos hechos jurídicos institucionales en el mundo. Así, por ejemplo, hasta hace poco era imposible encontrar jurídicamente hablando un feminicidio en el mundo. Encontrábamos homicidio de mujeres. Pero es a través de la propiedad constitutiva del discurso jurídico que podemos encontrar hechos jurídicos en el mundo. Y también los podemos desaparecer, por ejemplo, cuando derogamos artículos o abrogamos leyes. Otro concepto central es el de modelos mentales. El modelo mental es ese sistema esa forma de sistematizar la información al que nos referíamos en el ejemplo del biólogo molecular o del físico o incluso del jurista. Vamos a ver algunos ejemplos en el ámbito jurídico y suelen ser el resultado de nuestra experiencia de vida, pero también de nuestra formación profesional o científica. En el ámbito del derecho vamos a ver un ejemplo. Nacho el Gacho. Nacho es un verdugo del Estado que se dedica a ejecutar sentencias de muerte. Pues resulta que Nacho, en un momento determinado, en la mañana, ejecuta a un sujeto. Él cumplió con sus obligaciones derivadas de una cierta ley que establece que se le contrata como funcionario del Estado, realizando el trabajo de verdugo. Pero en la noche resulta que Nacho es miembro del Ku Klux Klan. Como tiene llave de acceso a la sala de ejecuciones, detiene una persona, la sienta en la silla eléctrica, activa el switch y le electrocuta. En términos de hechos brutos, Nacho realizó lo mismo en la mañana y en la noche, pero en términos de hechos jurídicos institucionales, no. En la mañana cumplió con sus obligaciones como funcionario del Estado. Por lo tanto, no cometió ningún delito. Es más, si no realiza esta función, se le sanciona por incumplimiento. Mientras que en la noche lo que hizo Nacho fue cometer un homicidio. La fuente de esta distinción se encuentra en las reglas constitutivas de códigos o de leyes diferentes que generan modelos mentales distintos que dan lugar a salidas conductuales diferentes. Otro ejemplo. Empíricamente hablando, el mar son olas que van y vienen. Pero los juristas hablamos de la distinción entre aguas nacionales y aguas internacionales. Si buscamos algún referente empírico de esa línea divisoria, no existe. Sin embargo, como resultado de la propiedad constitutiva de las reglas de los tratados internacionales, marcamos esa diferencia. Y desde luego que tiene consecuencias. Si una embarcación, por ejemplo, ingresa a aguas nacionales sin la autorización del Estado, y conforme al derecho internacional, este Estado tiene todo el derecho de defenderse. Es decir, nuestra manera de comportarnos en el mundo es el resultado de la forma en la que lo construimos en nuestros procesos cognitivos y operamos a través de un binomio cognitivo-conductual. Dependiendo de nuestros estados cognitivos, percibimos y nos comportamos en el mundo, y el derecho es capaz de crear sistemas de creencia y estados cognitivos que determinan cómo nos comportamos en el mundo. Los anteriores son algunos conceptos centrales del constructivismo jurídico que están muy ligados, por ejemplo, con supuestos epistémicos, psicología, etc. Ahora, la integración, porque el constructivismo jurídico es un producto intertransdisciplinario de conceptos de la teoría de los sistemas complejos. Germinal Cocho, nuestro querido Germi, que es el que trajo la complejidad en muy buena medida a México, decía,
los físicos sabemos en realidad de manera muy poco acerca del comportamiento absoluto del universo. Y normalmente lo que hacemos es extrapolar nuestros resultados. Gracias a la complejidad ya llegó el momento de encargarnos de los problemas realmente complejos, que son los de las ciencias sociales. Aquí está una vez más nuestra comparación y resulta entonces que los problemas sociales, al igual que los científicos desde el punto de vista de la complejidad, corresponden a esta dimensión. Bien. No me voy a meter en esto, que son algunos aspectos más bien técnicos, que tienen que ver con el derecho. Algunos conceptos adicionales del constructivismo jurídico, que la cognición es corporeizada. Tenemos ya muchos resultados en ciencias cognitivas. Está el trabajo de Damasio, que nos dice que cuando decidimos lo hacemos con todo el cuerpo. Que nuestra cognición es situada, lo cual quiere decir que está permutando en función de los contextos en los que nos encontremos. Por ejemplo, en este momento ustedes tienen cierto tipo de procesos atencionales, de comprensión, etcétera, que van a desaparecer una vez que termine esta plática. Y no será el resultado de una inferencia lógica que diga, ya acabó la plática, luego entonces relájate y vete a desayunar. No, ocurre de manera natural. Bueno, ya vemos modelos mentales. El concepto de nichos cognitivos tiene que ver con la forma en la que distintos organismos estructuran su experiencia o sistematizan el mundo circundante y se comportan en él. Por ejemplo, ante la misma entidad, los humanos identificamos una vaca que pertenece a una categoría a la de los mamíferos. Y lo que hacemos es aprovechar en términos de affordance, que significa aquello que nos puede proveer el entorno en función de nuestras necesidades derivadas de nuestras propiedades biológicas. Podemos proveernos de leche, de mantequilla, de carne, etc. Pero resulta que un ácaro como este, no, para él no existen ni vacas, ni mamíferos, ni nada. Lo único que hay es olor al ácido butírico segregado por los mamíferos y en su proceso cognitivo conductual arrojarse hacia la fuente del olor para incrustarse y empezar a sorber sangre. El concepto de artefacto en filosofía de la tecnología se refiere a todo aquello que creamos o adaptamos para ciertos fines. Y hay artefactos objetuales, las computadoras, etcétera, artefactos culturales. El lenguaje es un artefacto que nos sirve para múltiples funciones. Artefactos normativos, como dice la ley. Artefactos epistémicos, como es el caso de un diagrama o un modelo teórico. Y un concepto de mente extendida, que significa que si nuestros procesos mentales son el resultado de una serie de funciones y estas funciones pueden encontrarse fuera de nosotros, podemos definir la mente también de manera extendida. Bien. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de sistemas complejos. Como sabemos, un sistema complejo se define como aquel cuya dinámica no es el resultado de una unidad de control central, sino de la autoorganizatividad de sus elementos constitutivos. Vamos a ver esto, por ejemplo. Lo que vimos es un conjunto de peces. No hay ningún líder. Sus procesos cognitivos implican que de manera autoorganizativa, por interacción con los demás, llevan a cabo este comportamiento, que es para ahuyentar a sus depredadores. Pero lo mismo podemos encontrar, por ejemplo, el comportamiento de las aves. Vamos a dejar esto aquí. Y vamos a ver, por ejemplo, lo que ocurre con las hormigas. Fíjense todas las distintas formas que pueden adoptar.
Y resulta que si alguno de ustedes ha estado en Nueva Delhi, pues sabrá que en Nueva Delhi prácticamente no hay semáforos. Sin embargo, ven ustedes la autoorganizatividad en los humanos. Bien, esto significa que podemos encontrar sistemas complejos en la naturaleza, a nivel micro de las hormigas, a nivel macro, a nivel micro de nuestras redes neuronales, y ahora vamos a ver este que es interesante a nivel macro como resultado de la interacción autoorganizativa de los humanos. Volveré sobre esta lámina un poquito más adelante. ¿Qué otros conceptos son relevantes para el constructivismo jurídico y particularmente conceptos provenientes de la teoría de sistemas complejos? Emergencia. Quiere decir que de la dinámica de un sistema puede emerger un sistema diferente en el cual no podemos encontrar ya presentes las propiedades del sistema subemergente. Por ejemplo, cloruro y sodio son sustancias tóxicas para el organismo consideradas independientemente, pero de su interacción autoorganizativa a nivel molecular emerge el cloruro de sodio, donde la propiedad de toxicidad desapareció. La estructura de los sistemas complejos la podemos entender en términos de redes complejas, que tienen que ver con la interacción y conectividad entre los distintos elementos que lo constituyen. Por ejemplo, entre las hormigas hay algunas que se dedican a buscar alimento, tienen un basurero, tienen cementerios, tienen una división de trabajo. Y en ese caso podemos encontrar distintos tipos de interacciones entre ellos. Los sistemas complejos también son sensibles a turbulencias, es decir, a elementos que pueden modificar la dinámica del sistema, como sucede, por ejemplo, con una vacuna, que lo que hace es autoorganizar nuestro sistema inmunológico. Ya pasamos de aquí. Y ahora nos vamos aproximando, tomando en cuenta todo lo que hemos dicho, a la relación entre normatividad y autoorganizatividad. Es interesante ver que con un conjunto de reglas constitutivas como son las del juego del fútbol, pueden surgir infinitas dinámicas emergentes. Seguramente si alguien pudiera superponer todos los videos de todos los juegos de fútbol, no encontraré ninguno que se comportara exactamente igual con los mismos jugadores en las mismas posiciones todo el tiempo. Algo equivalente ocurre entonces con el derecho, que se puede denotar un sistema complejo que crea instituciones, sus reglas constitutivas, agentes, competencias, conductas, crea espacios, el lugar, las jurisdicciones son espacios creados por el derecho, tiempos, el tiempo que tengo que presentar una contestación de demanda, condiciones de activación normativa, es decir, situaciones bajo las cuales una norma se puede activar o procede a aplicar una norma, etc. Todo esto es creado por el derecho, pero también ocurre un fenómeno muy interesante, que dentro del derecho pueden surgir también dinámicas autoorganizativas que son contraproducentes con respecto a lo que el derecho esperaría. Y aquí vamos a recordar el efecto Lucifer de Philip Zimbardo, que lo que hizo es tratar de mostrar que ser bueno o malo es determinado de manera situacional. Es decir, tiene que ver con el viejo debate acerca de si somos buenos o malos por naturaleza. Y lo que demuestra él es que nuestra cognición situada, recuerden lo que decíamos de cognición situada y corporizada, etc., se determina por el entorno en el que estamos y ciertas reglas de interacción. Construyó una prisión artificial en el sótano de la Universidad de Stanford, dio una serie de instrucciones y de esa dinámica subemergente lo que emergió autoorganizativamente fue que los estudiantes que habían sido designados como carceleros se empezaban a comportar con la misma crueldad que los carceleros reales
y que algunos de los estudiantes que habían sido designados como prisioneros se empezaban a comportar con los rasgos psicológicos de los prisioneros reales. Más allá de las condiciones de laboratorio en las que hizo su experimento, quiso ver si eso se presentaba también en instituciones reales y encontró que sí, que efectivamente quienes habían sido ciudadanos americanos ejemplares se comportaron como todos sabemos en la prisión de Abu Ghraib. Estos son el tipo de variables que él introdujo para, dentro de un marco institucional determinado, hacer que emergiera el efecto Lucifer. Nos dice, fíjense la compatibilidad con la complejidad, los sistemas son como motores, ponen en marcha situaciones que crean contextos conductuales, unos contextos que influyen en la situación de quienes se hallan bajo su control. Llega un momento en el que el sistema se convierte en un ente autónomo, independiente de quienes lo han creado, o incluso de quienes parecen tener autoridad dentro de esa estructura del poder, y se está refiriendo él mismo. Reconoció que se estaba comportando ya más como director de prisión que como psicólogo experimental. ¿Qué consecuencias tiene esto en el derecho? Pues resulta que podemos encontrar que el efecto Lucifer está presente o que emerge dentro de nuestras instituciones. Así sucede que en las prisiones, que normalmente piensan que van a alcanzar la readaptación social, se convierten en escuelas del crimen. Y esto lo encontramos también en otros entornos, como por ejemplo en la corrupción que puede darse en el Poder Judicial. Aquí tenemos algunas frases derivadas de investigaciones empíricas. A mí me decían, no se haga doctor, todos sabemos que la justicia en México no existe, un proyectista en materia familiar. O una investigación de Luis Pázara que decía, un juez decía, recuerde el caso de un joven cuya inocencia era tan evidente que lo declaré culpable. Fíjense nada más, ¿eh? Al fin que pensé, en la segunda instancia lo declararé inocente, lástima que no fue así. Aquí lo que vemos es la representación de todo el conjunto de variables que pueden interactuar para hacer que en una institución creada por las reglas constitutivas del derecho, que asigna roles, funciones, derechos, obligaciones, hagan emerger la ineficacia institucional o la corrupción dentro de las instituciones. Bueno, hay alguna hipótesis sobre las turbulencias que se podrían ejercer sobre estas variables, en las cuales no me voy a detener. Y ahora sí, ya finalmente, complejidad, salud, medicina y derecho. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver todo esto con la medicina? Pues tiene que ver mucho, porque resulta que primero el organismo humano es un sistema complejo. Es resultado de una dinámica autoorganizativa y de estados de equilibrio, que pueden ser modificados a través de turbulencias externas o de cambios en la dinámica del sistema interno. Desde luego que esto se conecta con la tesis de la cognición corporizada. Curiosamente podemos encontrar que cierto tipo de enfermedades son las que tienen mayor presencia o grado de conectividad que otras. Y no hay nadie que esté dictando cómo tienen que organizarse y hacer la distribución de enfermedades en el mundo. Es un fenómeno que se está presentando de manera autoorganizativa como es una propiedad de los sistemas complejos. El cerebro mismo lo podemos también entender como un sistema complejo, donde la conectividad neuronal y los hubs o los nodos de mayor conectividad no son el resultado de que alguien haya estado dando reglas específicas acerca de cómo conectarse. Y con respecto a la salud, se vuelve relevante lo que hemos dicho acerca del derecho creando instituciones e instituciones donde puede haber normatividad autoorganizativa emergente que las vuelva disprácticas. Y por otra parte, la necesidad de comprender que la salud y la medicina presuponen la interacción institucional de las instituciones creadas a través del derecho. La salud es un problema complejo porque implica la interacción de una enorme cantidad de variables. Por ejemplo, de los sistemas de salud, y aquí es donde estamos hablando tal vez de mayor presencia del derecho. La creación de hospitales, de clínicas, la posibilidad de contar con los medicamentos, las dinámicas de obtención de los medicamentos, etcétera.
Y el derecho lo que hace es cristalizar políticas públicas, las políticas públicas que sean lo suficientemente adecuadas. Otra variable de un sistema autoorganizativo complejo. Desde luego interactúa con condiciones sanitarias. Si no tenemos agua potable o alcantarillado, promueve problemas de salud. Las condiciones biológicas, como la existencia de epidemias, condiciones socioeconómicas, como problemas de nutrición, de vivienda, de drogadicción, condiciones ecológicas, la manera en la que se tratan los contaminantes, las sustancias tóxicas, el acceso a la información sobre los programas de salud disponibles, condiciones de violencia como los conflictos armados. Todas estas son variables que interactúan autoorganizativamente sin que nadie las esté controlando y que hacen emerger problemas de salud que no podemos tratar desde un punto de vista del pensamiento tradicional o basado en las hipótesis de Newton-Laplace. Por lo que respecta ahora a la medicina, pues tenemos ya algunos trabajos específicos donde se está haciendo un análisis de la medicina, pero desde el punto de vista del paradigma de la complejidad. Este es un ejemplo de este tipo de trabajos. ¿Cuáles son algunas de las tesis centrales de la visión de la medicina desde el punto de vista de la complejidad? Y quiero que hagan entonces una conexión de lo que hemos visto. Ante la crisis epistémica, ya no podemos seguir pensando en los problemas de salud y de medicina como se pensaría con respecto a la caída de los cuerpos con la teoría de la gravedad de Galileo. En estos hay una enorme cantidad de variables que están interactuando de maneras muy diferentes para, a nivel subemergente, para hacer emerger dinámicas que corresponden a problemas complejos relativos a la salud y a la medicina. Por otra parte, como vamos a ver un poco más adelante, no podemos aislar del hecho de que tanto la salud como la medicina presuponen la constitutividad a través del derecho y de las leyes, de instituciones, de organismos, de agentes y de las interacciones de los agentes, etcétera. Es decir, la dinámica de la salud no es el resultado de algo que se dé como los árboles, sino que es el resultado de la interacción de instituciones, leyes que dan lugar a esas instituciones, agentes, etcétera, que son los que pueden incidir en la dinámica autoorganizativa tanto de la salud como de la enfermedad. Algunas de esas tesis son, primero, que el modelo prevalente, es decir, el Newton-Laplace, no satisface las necesidades contemporáneas de explicación de lo que ocurre en la medicina y la salud. Los cuadros clínicos actuales no resisten un análisis de individualidad, es decir, en realidad ya podemos dejar de decir que no hay tanto enfermedades sino enfermos. Las ideas de Claude Bernard acerca de relaciones causales en el mundo que me permiten identificar cierto tipo de variables que corresponden a patrones que por lo tanto me permiten hacer diagnósticos y la posibilidad de hacer una modificación del mundo a través de esa relación causal, hoy día pueden ser revisadas de manera importante gracias a la complejidad. Cada paciente es un universo único e irrepetible. Ahora, por otra parte, tampoco podemos pensar ya las enfermedades como resultado de la intervención directa de una variable con respecto a otra variable, como relación de variables dependientes e independientes. Todas las enfermedades son multifactoriales. Por otra parte, la comorbilidad no puede ser entendida solo como una suma de enfermedades existentes. Cada una de estas enfermedades puede tener una influencia autoorganizativa en otras. Así, por ejemplo, la hipertensión influye en la retinopatía y en la nefropatía del diabético, etcétera, etcétera. El manejo de las enfermedades entonces debe ser múltiple, tomando en consideración la cantidad de factores o de variables que asumimos o que referí previamente. Es decir, el estado de salud como un derecho humano es el producto de propiedades subemergentes
que tienen que ser promovidas a través de una coordinación adecuada institucional y una comprensión de los fenómenos de salud y la medicina vistos desde un punto de vista de la complejidad. La respuesta, por ejemplo, de los individuos va a ser diferente a, al mismo fármaco dependiendo de una serie de variables particulares. Otro problema es que se suele considerar que no hay una modificación del organismo a lo largo del tiempo y es importante tomar en cuenta esto, que los pacientes no son estáticos, sino que tienen una dinámica. Las decisiones 100% certeras en la medicina, que es otra de las cosas que nos dicen en este trabajo, en esta visión de la complejidad en medicina, prácticamente no existen. Ahora, ya vimos entonces, por una parte, la enorme cantidad de variables que interactúan como sistema complejo a través de una dinámica emergente en relación tanto con la salud como con la medicina. Pero como he estado señalando, resulta que esto no se da en el éter, sino que implica la función del derecho en cuanto a la creación de una enorme cantidad de normas. Vean ustedes la cantidad de leyes y reglamentos que tienen que ver con el derecho a la salud. La Constitución, Ley General de Salud y reglamentos, reglamento de control sanitario, de insumos para la salud, etcétera. Tenemos 13 referidos aquí. ¿Y qué es lo que hacen estos 13? Pues cada uno de ellos tiene referencia a instituciones, a derechos, a obligaciones que dan lugar a una pluralidad institucional que debería de estar actuando de manera coordinada y teniendo modelos que nos permitan entender cuál es la función que están teniendo entre ellos y qué incidencia en la dinámica emergente vinculada con la salud y la enfermedad. Esto nos lleva a otro problema muy importante, ya más cercano al derecho, que es la determinación de la responsabilidad jurídica de los profesionales de la salud. Como recordamos, este esquema lo que nos representa es la enorme cantidad de variables de las cuales puede emerger una dinámica determinada que puede ser dispráctica. Pero esto no lo ven, por ejemplo, la legislación vinculada con la responsabilidad médica, porque se sigue pensando que la atribución de responsabilidad puede tener que ver con factores causales en relaciones de variables dependientes e independientes, cuando en realidad puede haber una serie de factores institucionales, interinstitucionales, de falta de recursos, de falta de medicamentos, etcétera, que son los que están incidiendo en la dinámica emergente que va en contra de la salud y que promueve la enfermedad. Esto forma parte de instituciones que se encargan desde un punto de vista precomplejo a tomar decisiones acerca de la responsabilidad médica. Bueno, ahora vamos a ver ya una parte final, donde vamos a analizar algunas cuestiones, algunos modelos que se han generado desde el punto de vista de la complejidad en el Centro de Ciencias de la Complejidad, que nos permitirían tener modelos de dinámica o del comportamiento del mundo a través de simulaciones computacionales, cuya parametrización nos permitiría también poder medir el posible impacto de las políticas públicas antes de tratar de implementarlas en leyes e instituciones. Por ejemplo, un problema importante es el tema de la zoonosis. La zoonosis puede verse como un sistema complejo que presupone la interacción de una enorme cantidad de variables. Ahí tenemos, por ejemplo, la variable que corresponde a los supuestos animalitos que cuando fueron consumidos en China dieron lugar a la COVID. Y desde luego los problemas de zoonosis pues tienen que ver con nuestra convivencia con una enorme cantidad de organismos. Desde luego que tiene que ver con fenómenos sociales, por ejemplo, qué actitud se tuvo por parte del gobierno en función de las atribuciones que se tenía como parte de un funcionario dentro de una institución creados por el derecho, por reglas constitutivas que dieron lugar a hechos institucionales. Y desde luego que también tenía que ver con problemas de las creencias sociales, por ejemplo, de la gente que decía que no había que vacunarse ni usar mascarilla, los antivacunas, por ejemplo. Entre ellos está presente o puede estar presente el efecto Lucifer. Bueno, ahora vamos a ver lo siguiente. Un elemento importante de la teoría de la complejidad tiene que ver con teoría de redes complejas.
Una de ellas, una de las primeras redes que hubo, es la red de mundo pequeño de Ardors y Reni. ¿En qué consiste? Ellos asumían que los nodos constitutivos de una red tenían la misma probabilidad de conectarse entre sí. Aquí tenemos de un número de nodos, recuerden ustedes que en probabilidad va entre 0 y 1, n mayor a 0 y donde n pertenece a una mayor, hay una probabilidad entre 0 y 1 de que haya una conectividad entre los nodos. Es decir, todos los nodos tienen la misma probabilidad de conectarse con otros nodos. Aquí tenemos un ejemplo de la dinámica de una red Erdős-Rényi, en la cual pues, existe aparentemente la misma probabilidad de que salga Sol o Águila. Y aquí vemos también cómo supuestamente de nodos que estaban inconexos, empieza a haber una conectividad entre ellos que implica que todas tienen la misma probabilidad de conexión. Aquí está la probabilidad 0, aquí está la probabilidad 1. Bueno, esto se puede pasar a sistema de cómputo, etcétera. Y esto sería la representación gráfica de una red Erdős-Rényi. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con política pública? Pues tiene que ver que, por ejemplo, en la decisión de política pública acerca de qué hacer con la COVID, se tomó una decisión, quizá no tanto basada en esto, parece que el modelo de Gatell estaba basado en un sistema de ecuaciones diferenciales, pero la idea de que cualquier persona podía tener la misma probabilidad de contagio, donde el contagio corresponde a la liga que une a un nodo con otro. Y que por lo tanto la manera de la política pública implicaría proteger por clases, dando preferencia a los ancianos, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a ver las consecuencias que trajo el haber modelado, una vez más, no entendemos el mundo tal cual, sino que lo modelamos, el resultado del modelo y las consecuencias que trajo en el tratamiento de la epidemia. Posteriormente, se dio lugar a la red compleja de enlace preferencial o preferential attachment de Barabás y Albert. ¿Qué es lo que nos dice esta? Bueno, se dan cuenta ellos que no es cierto que todos los nodos tengan la misma probabilidad de conectar con respecto a otros nodos. Que hay ciertos nodos que se denotan con la palabra hub, que pueden tener un mayor grado de conectividad, densidad de conectividad que otros. Y una propiedad muy interesante, que estos nodos tienen una probabilidad directamente proporcional a conectarse con otros nodos en función de la densidad de conexión que ya tienen. Es decir, mientras más nodos tienes conectados, más probabilidad de que otros nodos se conecten contigo. Ahí está el trabajo de Albert Barabás, etc. Entonces aquí está la explicación del enlace preferencial. Ahora vamos a ver. Con respecto a este tema, ¿cuál pudo haber sido una alternativa al tratamiento o a la política pública realizada por parte de Gatell? Maximino Aldana parte del soporte o del supuesto técnico del modelo Albert Barabasi, y lo que nos dice es que en realidad no todos los individuos tienen el mismo grado de atracción con respecto a otros nodos en nuestra sociedad. Que hay algunos que implican que pueden ser propagadores, superpropagadores con respecto a otros. Lo que hace es a través de un modelo matemático, presenta un modelo reproductivo básico, es decir, de propagación, y analiza la sobredispersión en un parámetro K, que indica que si K es pequeño, quiere decir que hay presencia de superpropagadores, es decir, que hay ciertas personas que son nodos del sistema que satisfacen la propiedad de el preferential attachment, entendiendo por subpropagador individuos o eventos que dan lugar a muchos eventos secundarios. Generó un modelo matemático basado en redes complejas, un análisis estadístico y realizó una simulación para identificar o mostrar cómo operarían esos superpropagadores. Los hallazgos que encontró fue, primero, que efectivamente la transmisión no era homogénea,
que debió haberse priorizado y detectado, por ejemplo, la intervención a los superpropagadores con una definición de política pública diferente a la que se tuvo. Y lo que es importante es que podemos ver aquí el comportamiento que se pudo haber seguido con el modelo de superpropagadores. Con el modelo clásico, el comportamiento entre el porcentaje de la población y la población infectada que se presentó fue este. Mientras que el comportamiento que se podría haber alcanzado si se hubiera hecho una política pública diferente basada en el modelo Albert Barabasi hubiera sido esta. Aquí tenemos la comparación, por ejemplo, de lo que hubiera ocurrido sin intervención, lo que ocurrió con la intervención general y lo que pudo haber ocurrido si nos hubiéramos basado en el modelo de la red de preferential attachment, si eso hubiera sido la base de la política pública. Bien, aquí está un ejemplo de... ¿Qué nos quiere decir esto? Que ver el fenómeno desde el punto de vista de la complejidad hubiera evitado muchísimas muertes con respecto a lo que ocurrió con una alternativa diferente pensada no desde la complejidad, sino de paradigmas epistémicos previos. Bueno, aquí está una presentación, una explicación en YouTube que pueden ver ustedes, dura 5 minutos. En la parte final encontramos bueno, a lo mejor lo podemos ver muy rápidamente, que vale la pena que veamos otra cosa. Ahora se han vuelto opcionales. Esta aparente tranquilidad será para siempre. Está hablando de la La tranquilidad experiencia nos dice de que otros no países. solamente puede surgir una nueva variante de este coronavirus, sino que, como ya ha sucedido en el pasado con otras enfermedades, como el sarampión, el cólera o la influenza, en cualquier momento puede surgir una nueva epidemia que ponga en peligro nuestra vida. Así que resulta esencial estar preparados, y una forma de hacerlo es a través de la ciencia de redes. En 1959, los científicos Paul Erdos y Alfred Rengi propusieron que los vínculos de colaboración, amistad o sexuales entre personas se establecen de forma aleatoria dentro de la sociedad. Así es como nace el modelo Erdos-Rengi. Erdos y Rengi consideraban que dentro de los sistemas existía la misma probabilidad de conexión para todos los nodos, de manera que en una sociedad una persona era equivalente a cualquier otra. Pero en 1998 las investigaciones fueron más allá y revelaron algo bastante interesante. La posibilidad de conectarse con otros no es la misma para todos. Hay personas clave, también conocidas como superpropagadores. El investigador Maximino Aldana, adscrito al Centro de Ciencias de la Complejidad y al Instituto de Ciencias Físicas, ambos de la UNAM, habla de cómo surge este modelo. La idea de superpropagadores surgió hace casi 20 años con los trabajos de Albert Laszlo Barabasi y Reka Albert. Ellos mostraron que la red Internet tenía una estructura en donde había nodos, servidores computacionales, con muchísimas conexiones. Si llevamos esa idea a una sociedad, resulta que los superpropagadores son personas que, por su misma función dentro de la estructura social, pueden tener muchas más conexiones que una persona promedio. Dentro del contexto de la propagación de epidemias, los superpropagadores son elementos de la red que están altamente conectados. Son personas dentro de nuestra sociedad que por su actividad económica, por su trabajo, están en contacto con muchísimas personas. Pensemos en algún servidor público, en un policía o en la cajera de un supermercado, que día con día están en contacto con muchísimo más gente de la que yo puedo estar. También podemos entender este concepto si lo aplicamos al área de sistemas y redes computacionales. No es lo mismo la computadora que yo tengo en mi casa que una computadora en Google. Un servidor en Google tiene muchísimas conexiones a todo el mundo. Si hay un virus informático que se va a propagar a través de la red, pues seguramente Google o los servidores de Google van a transmitir ese virus a muchísimo más computadoras que si mi computadora de casa se infecta. Lo mismo ocurre en nuestra sociedad, pero no propagando virus informáticos, sino propagando virus
reales, virus biológicos. ¿Y qué hubiera pasado si hubiéramos tomado en cuenta a los superpropagadores para detener la pandemia? ¿Habríamos tenido un resultado distinto? A través de una simulación realizada por Maximino Aldana, es posible ver las diferencias entre dos escenarios de vacunación, uno en el que no se toman en cuenta a los superpropagadores y otro en el que sí. En la simulación, los puntos amarillos representan a la gente sana, los verdes son la población vacunada y los rojos son las personas infectadas. En el primer escenario de vacunación, lo que vemos es el modelo de Erdős-Rengyi, que se basa en los vínculos aleatorios. Ahí se vacuna a las personas sin seguir un patrón específico, y lo que vemos es que los contagios suben y la pandemia se sale de control. Caso contrario ocurre usando el modelo de superpropagadores de Barabás y Albert. Aquí, la estrategia supone vacunar a los superpropagadores y el resultado, como vemos, es que la pandemia se mantiene estable y puede controlarse. Maximino Aldana considera que si se utiliza el modelo de los superpropagadores para establecer estrategias de vacunación en el futuro, podríamos evitar que otra variante del virus o una nueva enfermedad se propague tan rápido como lo hizo la COVID-19. Tenemos que aprender a prevenir, no solamente a detectar lo que ya ocurrió, sino prevenir que pueda ocurrir. Y para eso, monitorear a los superpropagadores es de fundamental importancia. Muy bien, bueno, aquí les tendría yo algunos otros ejemplos de cómo se puede aplicar la complejidad en otros proyectos del C3, pero yo creo que mejor pasamos a las preguntas que pudieran tener ustedes. No sé si estuvieras de acuerdo con esto, Rosy. Sí, doctor, como usted me indique. De hecho, hay dos preguntas del doctor Francisco. Ok, entonces si quieren lo dejamos aquí. Solamente comentarles que hay otros trabajos muy interesantes en el C3, sobre todo uno que es el del conductoma, en el que, bueno, de alguna manera yo participé también junto con el doctor Christopher Stephens y Rolando Díaz Loving, solo que utilizando el mismo marco teórico que ellos utilizaron para la identificación de la interacción entre las distintas variables en distintos niveles, social, sociogenético, neurológico, etcétera, que son las que determinan la salida conductual vinculada con la obesidad. Y yo lo hice para tratar de predecir el comportamiento o la toma de decisiones de jueces cuando tienen que decidir entre aplicar una norma jurídica injusta o aplicar una norma moral con muchas complicaciones que tiene. Pero yo creo que es mejor que pasemos a las preguntas que tengan, solamente para redondear que se vea la conexión entre el derecho creador de las instituciones, que son las que cristalizan las políticas públicas, que son las que pueden incidir con turbulencias en la modificación del sistema complejo que implican tanto la medicina como la salud. Pues adelante, Rosy, por favor. Gracias, doctor. Pues tenemos la primera, precisamente el doctor pregunta que si puede dar más ejemplos de momentos de turbulencia institucional. Ok. Y Ajá. la segunda del mismo también dice que cómo aplica el concepto de criticalidad a sus ideas. Ok, muchísimo. Es el doctor Francisco Gómez Montt. Ajá. Qué gusto saludarlo, doctor. Muchísimo gusto. Buenos días. Bueno, pues por ejemplo, el concepto de turbulencias, podemos pensar en turbulencias macro y en turbulencias micro. Por ejemplo, una turbulencia macro en derecho tiene que ver con la llamada reforma judicial. ¿Qué es lo que hace la reforma judicial? Una mega turbulencia, que lo que hace es una modificación en la dinámica total del Estado a través de la modificación de quienes deberían o podrían haber tomado decisiones con una capacitación y formación judicial adecuada. Ahí está el concepto de modelos mentales, la formación técnica de los modelos mentales, la modificación de las estructuras organizacionales correspondientes. En este nivel macro también podemos identificar muchísimos de los rediseños institucionales que han estado ocurriendo en México. Las posibles reformas o futuras reformas al INE, no sabemos cómo van a incidir, pero desde luego que no están inconexas todas estas modificaciones, lo que se hizo con el INAI, etcétera,
Todas estas han sido modificaciones en distintas redes y subredes institucionales del sistema, que lo que hacen en última instancia es reforzar entre sí una modificación en la dinámica del sistema mismo, con propiedades emergentes que pues estamos viendo que no están operando como supuestamente esperaríamos y que no están combatiendo, por ejemplo, los problemas vinculados con el crimen organizado, que obviamente también generan turbulencias y dispraxis en la dinámica de las instituciones del Estado. A nivel micro, pues sucede que dentro de las instituciones, un simple cambio de funcionario a cargo, por ejemplo, un cambio de un secretario de Estado, teniendo las mismas normas, el mismo reglamento, etcétera, genera frecuentemente una turbulencia que da lugar a una modificación en la dinámica de esa institución. Porque además habría que recordar que las instituciones jurídicas, además de lo que he estado diciendo, también se convierten en nichos cognitivos que determinan de cierto tipo de sistemas de incentivos que a veces se combinan incentivos jurídicos con incentivos perversos emergentes. Entonces podemos ver que tanto a nivel macro, como es en el cambio del diseño institucional de un Estado, como a nivel micro, como puede ser el nombramiento de un nuevo secretario de Estado, pues tenemos una serie de consecuencias importantes en la dinámica autoorganizativa del sistema que puede empezar a operar de maneras no predecibles, y esto es lo más importante, no predecibles desde el punto de vista de las expectativas que tendríamos acerca de las emergencias que ellos deberían de producir. No sé si quedó clara la respuesta, doctor. Sí, gracias. Perdón, ¿había otro punto? ¿Hay otra pregunta? Sí, que Sí, cómo, por favor. sí, cómo aplica usted el concepto de criticalidad a sus ideas. Criticalidad, estamos refiriéndonos al punto en el cual puede haber una modificación en la dinámica del sistema. Si ese es el caso, bueno, pues tenemos que preguntarnos cuál es el tipo de emergencia que queremos producir y cuál es el momento en el cual vamos a obtener la modificación o salto de un subsistema o de un sistema eh, con propiedades autoorganizativas y subemergentes a un sistema distinto. Esa pregunta tiene que ver con lo que estamos trabajando sobre el conductoma jurídico y tiene que ver que cómo se puede incidir en las variables que determinan a través de como drivers que se conectan entre ellos para modificar las conductas de los agentes individuales de tal suerte que sus interacciones den lugar a la emergencia de una dinámica deseada en una escala superior. Por ejemplo, si una de las variables que permite predecir el comportamiento de un agente, por ejemplo, de un servidor público, tiene que ver con sesgos cognitivos, pensemos, por ejemplo, un agente del Ministerio Público que se resiste a iniciar una acción penal por feminicidio, y esto tiene que ver con un sesgo de discriminación, podríamos, por ejemplo, en el entorno institucional, utilizar estrategias con las cuales se utilizan los sesgos, por ejemplo, los llamados nudges, y modificar ese sesgo que él tiene, de tal manera que se pueda producir un cambio en la manera en la que él decide y esto repercuta en la dinámica general de la institución. Es parte de lo que estamos analizando, cuáles pueden ser las distintas variables que determinan o pueden predecir la salida conductual no deseada de los agentes o disprácticas y cómo podríamos contender con ellas teniendo intervenciones, turbulencias a fin de cuentas, en el conjunto de las variables que predicen esa salida conductual. Hay un ejemplo interesante también desde el punto de vista del derecho que tiene que ver con donación de órganos. Se tenía el problema de cómo potenciar la donación de órganos. En un país, si no mal recuerdo, Francia, lo que se establecía es que si alguien quería donar órganos, tenía que ir a una institución y declarar expresamente que él quería donar órganos. Sin embargo, en Alemania se estableció lo contrario, que solamente si alguien no quería donar órganos, fuera a una institución y de manera explícita lo dijera.
¿Qué es lo que ocurrió aquí? En el caso de Alemania, se tomó en consideración un sesgo cognitivo que tiene que ver con economía cognitiva. Es mucho más exitoso si tú lo que estás poniendo es que la gente tenga que hacer un gasto de energético y conductual de ir a presentar una manifestación de no quiero donar, así lo haces con quiero donar. El éxito de eficacia normativa en Alemania entonces es muy superior al de Francia. ¿Por qué? Porque están tomando en consideraciones las propiedades autoorganizativas del sistema cognitivo de los agentes para los cuales estás dirigiendo una determinada norma jurídica. No sé si eso respondió su pregunta, doctor. Oiga, ¿nos puede platicar más del conductoma? ¿No tienen ustedes planeados una reunión en la que los tres presenten sus diferentes aspectos? Sí, bueno, de hecho el conductoma, la idea del conductoma es un término utilizado por Christopher Stephens, parte de la siguiente idea. Normalmente, y está vinculado con los problemas epistémicos que refería al principio, la división de las ciencias en compartimentos hace que estudiemos un cierto tipo de variables condicionados por los modelos mentales de nuestra unidisciplina. Así, por ejemplo, cierto tipo de variables son estudiadas desde la psicología. Otro tipo de fenómenos son estudiados desde las neurociencias. El concepto de conductoma parte del supuesto de que las conductas humanas son emergentes de la interacción que tiene lugar entre distintas variables que están operando en distintas escalas y en distintos tiempos. Podríamos resumirlo como un sistema multinivel. Esto es compatible con la idea de los andamios cognitivos, que implica niveles eco, socio, incluyendo lo institucional, psico, neuro, endocrino, genético, molecular, biológico, incluso cuántico. La pregunta es, ¿cómo puedo recabar la información correspondiente o datos correspondientes a cada una de estas escalas? ¿Cómo con ellas constituyo una gran base de datos? ¿Y cuál es el tipo de modelo matemático que utilizo? En este caso fueron matemáticas de Machine Learning basadas en redes bayesianas, para poder hacer la predicción de la interacción entre las variables relevantes consideradas drivers y el peso de cada una de esas variables para poder predecir una salida conductual determinada. Christopher lo pensó en el proyecto, se llama Proyecto 42, para el tema de el análisis de la obesidad. En mi caso, lo que yo me pregunté es si de alguna manera la misma idea del conductoma podía servir para una investigación experimental, meramente exploratoria en un principio, para poder predecir cuáles eran las variables que interactúan en distintas escalas para la predicción de las decisiones de operadores jurídicos, particularmente jueces. Christopher tiene una base de datos que ha construido, no sé si desde 2006 hasta la fecha, con mucho financiamiento, afortunadamente. Y en mi caso, bueno, tomé en consideración variables fisiológicas a través de análisis de electroencefalograma, análisis electrodérmico, respuestas conductuales, etcétera. Y pudimos hacer un pequeño modelo. El resultado de la investigación que se hizo con la participación de neurocientíficos, de matemáticos, de especialistas en análisis del discurso, etcétera, pues fue publicada en el capítulo del Cambridge Handbook of Experimental Jurisprudence, que es el primer libro sobre este tema en el mundo. Así que lo que estamos viendo es la posibilidad de extender el concepto de conductoma, la metodología y el tipo de matemáticas utilizadas para tratar de modelar y entender cómo podemos modificar las conductas disprácticas que pueden tener lugar dentro de las instituciones jurídicas y que pueden ser resultado de incompetencia o que pueden implicar incluso corrupción. Algunos de los miembros de mi equipo están trabajando sobre las bases neurológicas del soborno y las bases neurológicas de la trampa. Oye, y Rolando Díaz Loving, Rolando participó básicamente en el trabajo con Christopher Stephens sobre obesidad. Fue él y un asistente, una chica de origen danés, si no me equivoco, que originalmente había trabajado en marketing, pero lo que logró ella fue tratar de empezar a analizar cuáles podrían ser estrategias de intervención.
que hasta el momento creo que todavía no es la parte más explorada del proyecto de CRIS. Pero eso lo pueden encontrar como Proyecto 42 en una base de datos que se llama Chilam. Ahora, el tema es cómo lo movemos a instituciones políticas, a instituciones jurídicas, etcétera. Ese es el gran reto y pues, de eso en lo que estamos trabajando en el C3 y particularmente en lo que a mí me corresponde, que es la coordinación del área de complejidad y derecho. Este, Oiga, pues, pero por qué no piensan en organizar un coloquio de todo el día ahí en el C3, donde todas estas personas que usted mencionó, de alguna manera hagan una presentación con calma, por ejemplo, exactamente qué está saliendo en el electroencefalograma, en la toma de decisiones, etcétera. Ya ve que sí, en marzo ya lo invitamos al Instituto Nacional de Psiquiatría que hable de y como no, neuro. muchísimas gracias, doctor, lo tengo muy presente, claro que sí. Entonces, por esas fechas, a finales de marzo, ¿cómo vería organizar un día en el C3 en donde todo su equipo presentara eso como una continuación del mismo evento de neurohumanidades? Permítame, lo comento entonces con Chris, aunque lo que no sé si Chris, creo que Chris se va en diciembre a Imperial College, va a estar, Bueno, creo que pero seguro tiene una grabación o puede conectarse por Zoom o algo, ¿no? sí, Porque es un con todo gusto proyecto lo muy platicaría yo con interesante. Chris, y veríamos cómo podemos hacer una reunión sobre conductoma. Y desde luego que, por ejemplo, el Instituto de Psiquiatría tendría mucho que ver con una de las escalas, porque una cosa es la psicológica, pero otra puede ser la escala psiquiátrica, para considerar cuándo tienen lugar las propiedades emergentes del comportamiento de los operadores jurídicos de manera dispráctica. ¿Qué es lo Oiga, que hemos pero ¿cómo cree visto? que tomen los operadores jurídicos este tipo de investigaciones? Esa es una de las grandes, grandes preguntas que necesitamos analizar. Como seguramente tiene usted presente, el puente institucional puede ser complicado. Ahora, ¿qué tenemos? En el C3, afortunadamente, está el Programa Universitario de Buen Gobierno a cargo del doctor Eduardo Robledo. Es una excelente persona que está muy, muy interesado por la eficiencia de las instituciones y es en donde estamos pensando poder tender puentes con instituciones que tengan interés por empezar a funcionar con mayor eficiencia y sobre todo algo que es el punto de interés que tengo más recargado en este momento, más subrayado en este momento, que las instituciones públicas empiecen a tomar decisiones con base en la ciencia. Por ejemplo, lo que acabo de presentar de los resultados de Maximino Aldana son un ejemplo de cómo están a disposición de las instituciones modelos y simuladores computacionales que pueden permitir predecir el impacto de sus políticas públicas y no se usan. Y tenemos otros, por ejemplo, sobre redes de criminalidad desarrollados también en el C3 por Christopher Stephens y no se usan. Entonces, lo que tenemos que hacer es un puente entre las instituciones públicas que empiecen a operar con base científica y no únicamente con, con cosas que se les van ocurriendo sobre el camino. Las dificultades de implementación, lo sabemos muy bien, van a ser un reto muy importante, pero por lo menos como científicos lo que tenemos que buscar es la manera de mostrar que hay una forma distinta de hacer las cosas. Eso es en lo que estamos ahorita, doctor. Gracias. No, al contrario, con todo gusto, como siempre. Gracias, doctor. Qué gran reto tiene. Pues Un- sí, es un reto muy importante, pero hay una gente maravillosa en el C3, esperamos poder contar con ellos y seguramente encontrar gente en la administración pública que realmente esté interesada en poder cambiar las cosas. Exactamente. Ojalá. Bueno, Ojalá. ¿alguien más quisiera hacer alguna pregunta, comentario? ¿Nadie? Pues creo que no, doctor. Pues, Muy bien, mi pues yo, querida Ah, Rosy. sí, yo creo- Hugo. sí, sí. Sí, Pues más que pregunta, felicitación al doctor, ¿no? Es un muy buen, el que está desarrollando, me parece muy interesante. Muchas Y, gracias. y bueno, compartir tal vez sí una duda un poco más filosófica de esto que nos está planteando de las implicaciones que va a tener este paradigma de la complejidad. Si entonces estas relaciones que nos empezó de las que nos habló al inicio de causa-consecuencia, entonces si dentro de todo este paradigma de la complejidad mm, se muestran de cierto modo
em, pues no sé si decirle falsas. O sea, muchas veces dentro de la ciencia se asume que las relaciones causa-consecuencia son relaciones naturales que se buscan, que se pueden encontrar en la naturaleza, llamémosle realidad si le queremos ver así. Entonces, si dentro de este paradigma de la complejidad, entonces se desvanece esa creencia de causa y consecuencia como una relación real, natural, y simplemente se convierte en un modelo explicativo de la realidad que dentro de la complejidad pues ya no serían, ya perderían este poder. No, es una excelente pregunta porque mucha gente piensa que el pensamiento lineal y el pensamiento complejo son excluyentes y que tienes que tomar lo que en cuenta uno a otro. Sería absurdo. El mundo que tenemos lo tenemos construido desde el punto de vista de la ciencia clásica y está probado las relaciones causales o correlaciones, eso no hay duda. Ahora, lo que podemos encontrar es, uno, causalidad anidada dentro de la complejidad. O podemos encontrar que efectivamente hay ciertos problemas que no podíamos ver, había ceguera cognitiva desde la causalidad clásica, que podemos empezar a vislumbrar y tratar de abordar desde un esquema distinto que es el de la complejidad. Entonces, por una parte, no podemos, y no tiene sentido ignorar los resultados del pensamiento tradicional, los tenemos en todas partes, pero lo que sí es que abrir el zoom, si hacemos la metáfora con un microscopio, abrir el zoom nos permite dar cuenta que hay muchas cosas que no habíamos entendido, muchos problemas y muchas variables que ni siquiera habíamos sospechado, que tenemos que atender desde un punto de vista diferente. Así que podríamos decir, causalidad sirve, por ejemplo, para cierto tipo de problemas que tienen relaciones causales muy directas. Está muy ligado con el mecanicismo, pensamiento mecanicista, Newton, etc. Por otra parte, tenemos un comportamiento absolutamente aleatorio. Ese se trata con probabilidad, con estadística y probabilidad, como quienes hacen estadística física. Pero en medio de esos tenemos cierto tipo de fenómenos que son altamente estocásticos, pero que no llegan a tener el nivel de discrecionalidad casi absoluto que podemos encontrar en otros. Estos son los que tratamos con complejidad. Y a veces, desde luego, podemos encontrar causalidad anidada dentro de la complejidad. Por ejemplo, lo de Galileo, podemos decir, sí funciona. Lo que pasa es que si amplío el zoom y meto una variable que es la fricción, eso ya hace que ese problema ya no pueda ser contestado. Pues gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Hugo. ¿Algún otro comentario, pregunta, duda? Pues creo que ya no, doctor. Muy bien, Rosy. Pues Pues no me muchísimas queda, gracias a no, todos. Sí, no me queda por más que favor. agradecerle, doctor. Y me vuelve a dejar con el ojo así cuadrado No, ni lo digas. todo lo que ha avanzado y de verdad es un gran orgullo para nosotros como parte del diplomado ver todos los alcances que ha tenido y cómo en sus inicios usted se preocupaba por aprender estadística y que esto y buscó y todo, y verlo ahora tan grande, todo el camino que ha recorrido y todo lo que puede hacer, para nosotros es una gran satisfacción. Pues Seguramente Germi y Moisés deben estar muy contentos y felices de ver todo el éxito que ha alcanzado. Muchas muchas gracias, gracias, doctor. Rosy. Pues como siempre se dice, si te trepas en hombros de gigantes, ves más allá. Muchas gracias, Rosy. Gracias a todos ustedes, doctor Gómez Mont. Un enorme gusto saludarlo una vez más y seguiremos en contacto. Muchas gracias, doctor.